Vamos a conversar sobre el plebiscito del próximo 17 de diciembre, plebiscito de salida. Tenemos a esta hora de la mañana a una de las voces del en contra, ex ministro de Estado, por cierto, también, militante del PPD, Francisco Vidal. Francisco, muy buenos días, gracias por este tiempo y por la posibilidad de poder conversar. Buenos días, Patricio. Con harto sueño te quiero decir, pero aquí estamos. Esta es hora de periodista, es una hora un poco rara. Sí, no, yo los conozco de memoria, Sí. una comida con amigos anoche y terminé a las 2 de la mañana, así que ando, Ah, pero imagínate, ¿ya? me lo imagino, me lo ¿Ah? imagino. Ya, Ya, pero está bien, hay que juntarse con los amigos de vez en cuando. Eh, obvio. Sí. Dime. Francisco, tú tienes una larga experiencia en campaña. ¿Cómo prospectas esta? ¿Es tan estrecho el resultado como se dice, como dicen algunos? ¿Es tan irreversible como dicen otros? Si pudieras hacer una breve comparación entre cómo ves el escenario a un mes en función de otras circunstancias equivalentes que te ha tocado vivir, ¿qué dirías? Mira, yo creo que todos esos pronósticos, olvídate, voy a explicarle a nuestros ciudadanos auditores. Un referente de toda elección son las encuestas, pero hay que agregarle a ese referente el tema del voto obligatorio y hay que agregarle en el marco de lo anterior al tema de los que en las encuestas responden que no saben o están indecisos. Entonces, en Ujú. términos generales, Patricio, yo te diría que hasta ahora, todas las encuestas, más o menos, hay una relación de 2-1 a favor del en contra. Ujú. Sin embargo, también más o menos en todas esas encuestas, salvo una que voy a explicar después, eh, el indeciso está entre un quinto, un cuarto o un tercio. Como el voto es obligatorio, ese indeciso, un quinto, un cuarto, un tercio, puede definir la elección el último día. De tal manera, claro, que en lo que ya tienen la decisión, por así decirlo, el 2-1 a favor del en contra está. Pero lo que define, a raíz del voto obligatorio, es ese indeciso, ese ciudadano muy distante de la vida pública, de la política, o ese ciudadano que no quiere saber nada de la política, del Congreso, de los partidos, que es el que al final va a definir. Te voy a poner un ejemplo para nuestros auditores. Ujú. El plebiscito de entrada, aquel primer plebiscito, claro, en los que dijimos queremos una nueva constitución, sacamos el 78%. Los que dijimos esa vez, además, que queríamos que esa nueva constitución se redactara 100% con gente elegida y no con la mitad de los parlamentarios, sacamos el 79%. Pero te Ujú. voy a dar un dato. Pero en esa elección nos levantamos a votar el 51% de los chilenos. Paso 2. Elegimos la primera convención con el resultado que sabemos. Entre la centroizquierda, la izquierda y la lista del pueblo, obtuvo el 78% de los votos. La derecha quedó reducida a su mínima expresión, 22%, 37 convencionales. Pero votó el 43% por ciudadanos. Ya, Francisco, y siendo así en la situación, y como tú decías muy bien, ese electorado indeciso es como es y no como las personas interesadas en política quisiéramos que fueran, ¿no? Exacto, ¿Qué es exacto. lo que va a transformar a ese indeciso en un deciso? Sé que la palabra no existe, lo hago solo por hacer juego de palabras. Hay algunas encuestas que dicen que se trata en buena parte de personas que ya el solo hecho de ir a votar les carga, entonces que Así quien es, les ofrezca que no van a tener que ir a votar de nuevo ya les parece una muy buena claro. razón para decidir un voto. ¿Cómo ven los factores que podrían inclinar esa porción del electorado? Yo te diría que aquí la clave sobre ese universo es la campaña, es la Ujú. franja que comienza mañana, es el debate en los medios de comunicación. Ahí, ahí está. Fíjate, por ejemplo, el gran triunfo republicano, yo lo he estudiado en detalle, no solo yo, pero ese 35% del voto republicano del 7 de mayo, que permitió a la derecha más tradicional, ¿no?, lograr los 2 tercios el primer día del Consejo. Ese 35% está muy marcado, pero muy marcado, y se estima que la mitad del voto por los republicanos no tenía que ver con las propuestas republicanas que hoy día conocemos en este texto. Tenía que ver con que los republicanos hicieron un enganche perfecto con la principal demanda ciudadana en Chile, ahora y también en ese momento.
que era el tema de la seguridad pública. Y para eso, nada mejor que en vez de hacer un paper y 24 seminarios, que preguntarle a los actores directos. Y yo empecé a recorrer alcaldes y alcaldesas de comunas populares del Gran Santiago que me explicaran por qué en comunas populares, el apruebo había ganado, el rechazo había ganado. Y la respuesta de muchos de ellos fue, bueno, el tema de la seguridad. Y los republicanos entraron con todo. Los republicanos en esa elección hablaron de la posibilidad de eliminar el aborto en 3 causales, no hablaron de libertad de objeción de conciencia, no No, hablaron de... No, delincuencia y migración. O sea, lo dijo el propio Luis Silva en una elección luego, o sea, en una entrevista luego de la elección. Reconoció que no habían hecho campaña constitucional con temas constitucionales. no, obvio. Lo Sí. hicieron en función de la principal demanda. Te escuché tu especie de análisis introductorio. Y Ujú. la principal demanda, mira, una alcaldesa de Comuna Popular me dijo lo siguiente: mira, Pancho, eh, hemos avanzado, tenemos el salario mínimo de 500 lucas, las 40 horas, se eliminó el copago en el FONASA, 1 millón de gente que ha utilizado ese fin del copago, pero tú puedes darle 1 millón de pesos de salario mínimo, pero si esa persona, entre que sale de la casa y llega al paradero de la micro, la saltan, todo lo anterior vale hongo. Entonces, ese es el tema que yo creo que también va a estar en la franja. Acuérdate que la derecha sostiene que esta es la constitución de la seguridad. ¿Ah? Ahora, yendo al contenido del texto, efectivamente, los sectores de la favor han levantado la idea que este país va a ser más seguro si Claro. esta se aprueba. Sí o no y por qué. Así bien didácticamente, No, Francisco. porque las declaraciones de propuestas constitucionales en esta materia son ideas fuerza, cuadros generales. Eh, pero a contrario, yo creo que esta es una constitución, pero mira, va a ser un caso para estudiar después con mis alumnos, por ejemplo. Es, Ujú. es una constitución de, o sea, el consejo que la redactó, elegido impecablemente en democracia, impecablemente, es un consejo abrumadoramente de derecha, e incluso la hegemonía al interior de la derecha no la tiene lo que en Chile se autodefinía como centro derecha, sino que la derecha pura y dura, los republicanos. Entonces, en mi opinión, leyéndolo, es un texto de una constitución hecha por las derechas, ojo, sustentada y apoyada por todas las derechas que hay en Chile, que son muy poderosas, no solo la derecha política. Detrás de este texto está, por así decirlo, la derecha económica en pleno, la CPC, las 6 ramas, algunos gremios de pequeños empresarios. Está toda la derecha intelectual, todas las universidades de derecha que son verdaderas Patrice Lumumba de derecha. Todo el mundo intelectual, todos los grandes medios, sobre todo los escritos. Tú tienes eso. Y eso se plasma, se materializa esa sensación, esa orientación de derecha en algunas disposiciones, tanto en lo económico como en lo cultural, que expresan esa orientación de derecha, además derecha conservadora. Porque si uno tuviera que decirle a un chino que le pregunta qué es esto, este es un texto de profunda orientación neoliberal en lo social y económico y profundamente conservadora en lo cultural y valórico. Ahora, por el tiempo, pues, Patricio, ¿cómo se expresa la orientación neoliberal profunda en este texto? Bueno, se coloca un título, Estado Social de Derecho, pero a continuación otras disposiciones lo impiden. Porque el Estado Sí. Social de Derecho, Patricio, en Europa tiene 2 componentes para lograr ese objetivo, aunque sea gradual y con responsabilidad fiscal. Nadie discute esos 2 puntos. Tiene 2 condiciones: una base tributaria evidentemente mayor que la que tiene Chile, pero el otro componente es que las cotizaciones de seguridad social en Europa, una parte de ellas se solidarizan. Si tú no tienes esos 2 componentes, el título Estado Social de Derecho es eso, un título. Ahí tienes un ejemplo. Un segundo ejemplo es que se nos promete en el texto un plan único de salud, infinanciable. Permíteme, Patricio, decirle a nuestros auditores. El 80% que está en FONASA, el año pasado, cuando tú juntas todo ese 7%, de ese 80%, acumulaste 2.200 millones de dólares. Yo estoy en ISAPRE
El 17% de los que estamos en ISAPRE, con nuestro 7%, el obligatorio más el voluntario, acumulamos el año pasado 4.200 millones de dólares. En consecuencia, si tú vuelves al FONASA, el aporte del 80% de los ciudadanos de FONASA alcanza a cubrir, escúchame Patricio, el 20% del presupuesto de salud pública. El 80% lo coloca el Estado. En ese cuadro es completamente inviable un plan único de salud si tú no solidarizas una parte de los que estamos en ISAPRE. Esa es la versión alemana, italiana, francesa, inglesa, española, portuguesa. Y la cueca en Sí. pelota, Patricio, es dos políticas públicas que vienen en el texto. ¿Para qué te cuento el tema de las contribuciones? ¿No? Ujú. Pero para nuestros ciudadanos auditores, pagamos contribuciones en Chile el 23% de los propietarios de vivienda, el 77% está exento. ¿Y por qué está exento? Porque las casas, de acuerdo a la ley, que no pagan contribuciones, son aquellas tasadas fiscalmente en 47 millones de pesos o menos. En consecuencia, ¿quiénes pagamos contribuciones? Los que vivimos en casa de 47 millones de pesos hacia el infinito. Hacia ese público está orientado la exención. Pero más grave aún, si tú desmenuzas la cifra, el 50% de la recaudación de las contribuciones se concentra en 5 comunas: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y La Reina. Aún más, tú le estás dejando de cobrar contribuciones al 98% de los propietarios de viviendas de Vitacura, al 95% de Las Condes. ¿Sabes cuántos pagan Sí. contribuciones en Lo Espejo? El 3%. ¿Sabes cuánto pagan contribuciones en Cerro Navia? El 5%. Entonces, esta es una política Sí. al revés. Es un subsidio Sí. para la gente que tiene mejores niveles de vida. Este es un tema central, ¿ah? Estamos conversando con Francisco Vidal. Te vi también Perdona en que los... me entusiasme porque ya No, no, desperté. no. ¿Ya? Está bien, Ya. está bien, está bien. No, además en esta radio dejamos hablar, así que Muy está... bien. En otra Sí, es imposible, güey. Ya. sí. Este es un tema central. Te vi también el otro día en la televisión, Francisco, donde le decías al senador Matías Walker que no entendías cómo él estaba a favor cuando todas las comunas que él representaba dependían de manera muy mayoritaria del Fondo Común Municipal, que se deriva precisamente del tema de las contribuciones, ¿Puedo ¿no? Pero explicarle bueno, algo a los ciudadanos? ¿Puedo explicarle algo sí, que esto es un súper tema breve, más técnico? Francisco, para que nos Ya, muy alcance el breve, tiempo. muy breve, muy breve. Ciudadanos, los municipios se financian entre ellos. El aporte fiscal es una ridiculez, lo que es un tema en sí mismo. En consecuencia, el Fondo Común Municipal es la bolsa solidaria que le permite a los municipios chicos, grandes y populares vivir, sobrevivir. El Fondo Común Municipal permite que más de 200 comunas en Chile vivan, abran la puerta, prendan la luz. En ese Fondo Común Municipal, el 58% de ese fondo proviene del impuesto territorial. En consecuencia, cuando la derecha en los debates a mí me dice, no te preocupes, hombre, se lo va a reemplazar el Estado. O sea, ¿por qué crees que a mí me van a subsidiar, Patricio? Perdona el ejemplo personal. Yo vivo en Las Condes y pago 1.000.000 de pesos al año en contribuciones, 4 cuotas de 250.000. ¿Qué me propone este texto? Cáchate, me dice, usted no pague. Ciudadano, ¿dónde va mi 1.000.000 de pesos? De acuerdo a la ley. 350 para Daniela Peñalosa, la Municipalidad de Las Condes, y 650.000 pesos que se distribuyen en el resto de las comunas de Chile. Eso es Ya, lo que... en esa misma línea, Francisco, porque sí, porque creo que en un país tan segregado y desigual como este, Obvio, esto es absurdo. no es una odiosidad, sino que creo que es un deber hacer el análisis en términos de ricos y pobres, ¿no? O Obvio, de pues. sectores acomodados o el resto, ¿no? Exactamente. Tú dirías que esta constitución genera las condiciones para aumentar la brecha o decir algo así sería un exceso? No, para nada un exceso. Y te sigo con lo que estábamos Pero comentando. digamos en general, para Sí, aumentar no, la en brecha, general. Mira, ¿qué pero nos muy tiene que simple. hacer? ¿Mm? Si se aprueba este texto en esta materia, yo dejo de pagar contribución. Y en consecuencia alguien tiene que reemplazarme 1.000.000 de pesos. ¿Qué dice la derecha? Que lo reemplacen impuestos generales. En Chile los impuestos generales tienen una particularidad única en el mundo. La mitad de los impuestos generales lo paga el IVA. En consecuencia, el reemplazo a mi aporte solidario
a partir del pago de contribuciones, lo va a hacer el poblador de la granja al comprar un kilo de pan. Si eso no es regresivo, no sé lo que es. Pero te agrego, Patricio, algo que ha pasado violito, aunque está saliendo de a poco. Hay un artículo en el texto de la derecha que ya no puede ser más identitario en la defensa de sus intereses. Artículo que dice lo siguiente: todo gasto que implique desarrollo personal familiar puede ser deducible del pago de su impuesto. Entonces, miren esto, ciudadanos. ¿Quiénes pagamos impuestos a la renta en Chile? El 25% de los chilenos. En consecuencia, me están diciendo al 25% que paga impuestos, porque ganamos más de 800 lucas. Porque quiero decirle que el que no paga impuestos en Chile, de acuerdo a la ley, es aquella persona que tiene ingresos iguales o inferiores a 800.000 pesos. Ese es el 75% de los chilenos hoy día. En consecuencia, me están diciendo a mí, no es el caso, mis hijos ya se educaron. Bueno, pero si yo tuviera 45 años y tuviera 2 hijos, con un buen nivel de ingreso, porque además vivo en Las Condes y además pago contribuciones, y he decidido colocar a mi hijo en el Verbo Divino, que cuesta 640 lucas la mensualidad, mis 2 hijos, me da 1.280.000 al mes, 12.800.000 al año. ¿Qué me dice este texto? Que eso que yo gasté en mis hijos, cuando vaya a hacer la declaración de impuestos, tengo que decirle al funcionario, oiga, este gasto que yo hice para mi desarrollo personal, social y familiar de mi familia, era que no, la educación, usted tiene que descontársela a mi pago de impuestos. Francisco, bueno, mientras estamos conversando esto, hubo algunos, no diría un grupo, bueno, son como cinco en un grupo, de reconocidos militantes del PPD, del PS, del socialismo democrático, que dijeron, esto fue poquitos días, ¿no? Si que había sido un error votar por a favor el 4 de septiembre y que se arrepentían. Bueno, ¿qué racionalidad le encuentras a eso? No, absurdo, absurdo. Cuando tú eres adulto, cuando tú tienes convicciones, cuando tú te la juegas por algo y pierdes, la alternativa no es arrepentirse, pues. La alternativa es preguntarse por qué perdimos. Y yo por lo menos que me la jugué por el apruebo y además por una condición del apruebo, que al final lo firmaron todas las fuerzas oficialistas, unos más mañosos que otros. Era apruebo para reformar. Porque evidentemente, voy a hablar por mí, había elementos en esa propuesta original que era literalmente absurdo. Pero el grueso de la propuesta particularmente es que garantizaba, a diferencia de este texto, un Estado social y democrático de derecho. Te voy a hacer una comparación concreta. El texto que se derrotó le daba un poder enorme a los trabajadores organizados, porque llevaba el derecho a la huelga mucho más allá de las limitaciones de la negociación colectiva. El texto que vamos a votar el 17 restringe los derechos de los trabajadores hasta el mínimo. Y voy a poner un ejemplo ciudadano. El texto dice, podrán usar la huelga, el derecho a huelga, solo en la negociación colectiva. Ustedes saben que cada 100 trabajadores en Chile, solo 8 negocian colectivamente. Ustedes saben que en Alemania, en la negociación colectiva, 57 de cada 100 alemanes negocian colectivamente. ¿Y ustedes saben cuál es la diferencia entre Alemania y Chile? Que en Chile no hay negociación ramal. En Alemania sí la hay. Entonces, cualquiera sea el ejemplo, Patricio, que tú coloques, eh, y volviendo al tema que tú me dijiste, yo voté a prueba convencido y estaba convencido además cuando dijimos aprobar para reformar, e hicimos como 11 situaciones que había que reformar. Porque, por ejemplo, para darte un dato, eliminar el estado de excepción era un absurdo, por ejemplo. Refundar Carabineros y dejarlo, no sé cómo qué, absurdo. Sobre todo cuando el que quiere reformar tiene un 2% de confianza ciudadana y el reformado tiene un 80%. O sea, el divorcio que había en algunos de los elementos de la propuesta original era completamente el divorcio con la realidad, me refiero. Y si no, explícame, vos, Patricio, que en Tirúa, porque por un cargo que yo tuve en la Subdere conocí casi todo Chile, donde había un consejero elegido que fue alcalde por muchos años, lo conocí como alcalde de Tirúa, Melibur,
en que hablaba todo el tema de la autonomía, de la pluralidad jurídica. En Tirúa, el 85% votó rechazo. En Alto Bueno, Biobío también. bueno, hubo 6 comunas donde ganó el apruebo, así que Ah, ahí podría. con eso te Sí, digo todo. Pero mira, en sí. Petorca ganó el rechazo. En, Bueno, sí, estos son temas súper amplios de conversación. Con las entrevistas, una sumada a la otra, estamos construyendo aquí ay, un ay, ay. cuerpo de antecedentes y de opiniones para que nuestros auditores y auditoras y también televidentes puedan tomar la mejor decisión. Francisco Vidal, muchas gracias por el No, tiempo gracias a y ti, Matías. Además, por me haberte permitiste levantado en una mañana despertar. tan particular como esta. Muy bien, ya. Gracias. Chao, que estén Tenga un buen bien. día. Ahí estaba Francisco Vidal, ex ministro de Estado, bueno, una persona que en estos días, en distintos debates públicos, ha alzado la voz muy enérgicamente por el en contra, así es que queríamos escuchar también sus argumentos. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones en Radio Análisis.